Al Cierre con Andrés Mompotes. Bienvenidos, estamos en Al Cierre, el podcast de esta casa editorial con el cual pretendemos analizar las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Hoy, martes 4 de septiembre de 2018, vamos a hablar aquí con los editores, con los redactores, de qué viene en el caso del accidente ocurrido anoche en Bogotá, de qué va a pasar ahora con Cambio Radical, que se declara independiente en el Congreso, de cuáles son los pronósticos del anuncio del presidente Maduro en relación con el puente aéreo para que regresen venezolanos a su país, y de qué le espera a la selección Colombia luego de que Pekerman no va más con ella. Soy Andrés Mompotes, su director de Información del Tiempo. Comenzamos. Lo más leído en eltiempo.com. Empezamos con lo más leído, tiene que ver con una dolorosa noticia de Bogotá. En la noche un accidente en la autopista norte que terminó con un saldo trágico de 3 personas muertas y un conductor que sobrevivió. La pregunta que se hace de la ciudad es ¿qué ocurrió? Estamos en este momento con Yolanda Gómez y con Oscar Fernando Murillo de la sección de Bogotá porque vamos a analizar lo ocurrido. Pero primero, Oscar, contexto de la noticia. ¿Cómo ocurrió este accidente y qué se sabe hasta ahora sobre lo que sucedió? Andrés, las primeras hipótesis que manejan las autoridades es un exceso de velocidad, aunque todavía no se descarta el consumo de licor e incluso algo que el mismo conductor del vehículo le manifestó a los médicos que lo atendieron en la noche en la clínica Harpsalud, esto en la localidad de Teusaquillo, de que se le atravesó un habitante de la calle y que él intentó esquivarlo y se accidentó. Pero contemos qué pasó. Iban 4 personas en un vehículo, en un Volkswagen, por la autopista norte, y ese Volkswagen se estrelló contra un poste. Murieron 2 pasajeras que eran hermanas, una se acababa de graduar de la universidad y el novio de la otra niña falleció. ¿De dónde también. venían ellos? Ellos venían de una celebración, como dijo Yolanda, una de ellas, Irlanda, de apellido Meléndez, se graduó a las 3 de la tarde ayer en la Universidad Militar Nueva Granada de Negocios Internacionales y Estudios Políticos. Entonces iban de celebración, estaban en una fiesta, iban acompañados entre amigos, su hermana y demás, y se dirigían hacia el norte de la ciudad. ¿A qué horas ocurrió el accidente? Ocurrió sobre la medianoche, aproximadamente 11:45 de la noche, y pues lo que mencionaba inicialmente, las autoridades quienes llegaron a atender la emergencia valoran el exceso de velocidad como la principal hipótesis del accidente. Bueno. Y por la forma, el estado en el que quedó el vehículo, que no se explican las autoridades todavía, y los conductores de taxis y demás que se reunieron en torno al accidente, ¿cómo logró sobrevivir el conductor? Porque el carro quedó absolutamente destrozado. Las imágenes que hemos visto dan lo que los expertos consideran pérdida total para el vehículo. Pero por supuesto. Y hay unas que han circulado que son muy dramáticas, que obviamente los medios no hemos publicado, pero son bastante dramáticas del estado en el que quedaron, porque los cuerpos salieron expulsados del vehículo, uno quedó atrapado, el otro salió. Lo del conductor es un milagro, o sea, es un milagro porque esa parte del carro, digamos que no está totalmente destrozada, pero el resto del vehículo está vuelto añicos. Y es un milagro en tanto la imagen que vemos de un video que captó Oscar Fernando durante la salida de esta persona de la clínica donde lo atendieron. Se ve en buen estado de salud, obviamente sale en una silla de ruedas, pero no se ve con mayores lesiones, y en ese momento usted intenta preguntarle qué ocurrió, cómo fue ese momento. Bueno, llegamos desde muy temprano a este centro asistencial a intentar hablar con él, pero bueno, lo primero que pudimos lograr fue la versión del director del centro clínico, que dijo que pese a que tenía unas lesiones en el tórax, unos golpes en la cabeza y demás, no hubo necesidad de hacerle cirugía. Salió exactamente del centro médico custodiado por la policía a las 11:05, visiblemente afectado desde el punto de vista emocional, claro, con la mirada absolutamente perdida. Y en el momento en el que le pregunté qué había pasado, se desprende en llanto. Según hemos logrado averiguar en el ejercicio de reportería, tendría una relación afectuosa con una de las integrantes del vehículo. Entonces, bueno, es información que estamos adelantando y que podrán revisar en el periódico mañana, pero definitivamente sí es un milagro que no le haya pasado nada, que haya salido en silla de ruedas. Así se nota en ese video que es exclusivo porque nadie más tiene esas imágenes. Son imágenes nuestras y lo que se logra ver además ahí es que va custodiado por la policía, lo que nos indica que hace parte él ya de una materia de investigación. Hablemos de la investigación entonces, Yolanda.
y las hipótesis. ¿Qué sigue en este proceso para tratar de establecer cómo ocurrió este incidente? Bueno, lo primero es que lo más seguro es que una de las primeras tareas es tomarle la declaración para verificar cuál es su versión de los hechos, de cómo ocurrieron, porque la policía, digamos que en principio, por el estado de la escena del siniestro, piensa que hay un exceso de velocidad, porque más allá de que se le haya atravesado un indigente, si fue verdad que se le atravesó, no tuvo la posibilidad de maniobrar y terminó incrustado contra el poste. Entonces, lo más seguro es que el centro médico que lo atendió le pase a las autoridades el resultado del examen de licor que le practicaron cuando llegó que aún al no hospital. conocemos. No lo conocemos y ellos días. dicen que además eso es reserva de la investigación y que se lo entregarán directamente a la Fiscalía para la investigación. Una vez tendrán que determinar si hay cámaras de video en esa zona para establecer si quedó registrado el accidente o no. Eso todavía no lo hemos determinado porque pues la policía y eso están haciendo el rastreo. Pero ellos no descartan ninguna de las tres hipótesis porque además pudieron haber estado combinadas, ¿no? Claro. Exceso de velocidad, licor y el indigente que se atravesó, porque a esa hora no sería raro. Y esa zona ahí, recordemos, el separador de la autopista norte fue exactamente en la 150 con autopista norte, iban sur-norte, en sentido sur-norte. Ese separador está lleno de cambuches habitados por habitantes de la calle. Eso es una realidad. De ahí a establecer que efectivamente se atravesó alguien, pues todavía al no lado lo podemos occidental hacer. Queda el sector de Masurén, que es una zona residencial muy tradicional del norte. Hablemos de un escenario que tiene que ver con el exceso de velocidad y más allá de lo que puedan decir las autoridades sobre cómo ocurrió este caso, sí es un elemento coincidente con algo que ha venido pasando en la ciudad. Hay una preocupación por la manera como los conductores andan a unas velocidades que no son adecuadas y esto genera muertes de peatones, choques. ¿Qué está haciendo el distrito frente a ese tema? El distrito lleva 2 años trabajando con la Fundación Bloomberg, la del exalcalde de Nueva York, en el tema de pacificar las vías. Y han estado haciendo experimentos en zonas como la Boyacá, que es una de las vías donde más excede la velocidad en las horas de la noche. Se ha hablado de que Bogotá querría que la velocidad máxima permitida fuera 50 kilómetros por hora, porque si bien en el día es tradicional que no vayamos más allá de 25 kilómetros por hora, la verdad es que en los días festivos y en las horas de la noche los conductores van a toda mecha, como dicen popularmente, y es ahí donde se presentan los accidentes de tránsito. De hecho, hoy el secretario de Movilidad anunció que ya tiene el presupuesto listo para comprar 44 cámaras detectoras de infractores con radar, de tal manera que sea automática la detección de la infracción y que sea más rápido el trámite para enviársela a los infractores. Esta compra se va a comenzar a final de año y lo más seguro es que las cámaras se instalen el año entrante y mientras tanto pues Bogotá va a seguir con el tema, pero sí ha sido un tema de preocupación de Bogotá que no depende solo de Bogotá, depende de que el ministerio regule y diga que sí se puede o no, porque usted sabe que ese es un tema que se maneja desde el nivel nacional. Y es un tema también de cultura. Y Bogotá ha tomado medidas instalando, por ejemplo, reductores de velocidad, señalizando zonas escolares y se han hecho ejercicios para concientizar a la gente de la necesidad de bajarle a la velocidad. Se llama pacificar las vías porque bajarle se busca al afán, eso. porque el afán tiene unos riesgos de esa naturaleza. Exactamente. Bueno, lamentamos mucho lo que sucedió, es un hecho trágico. Y es un drama para la familia de los fallecidos y también para el hombre que sobrevivió, porque claro, es una carga demasiado pesada llevar, pues haber sido el responsable. Igual él va a tener que enfrentar seguramente un proceso de homicidio culposo, porque de todas maneras hay una combinación de factores. Si él iba conduciendo y los carros son un arma en potencia y digamos que el tipo penal está en el código, o sea, mínimo homicidio culposo va a tener que ya veremos procesarlo. qué pasa. Estaremos muy pendientes de lo que nos cuente la sección de Bogotá. Yolanda, Oscar Fernando, muchas gracias. La cifra del día. Y en la cifra del día tenemos una internacional, es 4 millones de venezolanos es lo que se estima que han salido de ese país huyendo de la crisis que se ha generado por el gobierno de Nicolás Maduro. Y ahora el presidente venezolano dice que va a crear un puente aéreo para que regresen, para que vuelvan a Venezuela. Estamos con Eduard Soto, editor internacional. Eduard, ¿de dónde sale este anuncio? Andrés, ¿qué tal? Y a los amigos de navegantesdeltiempo.com. El aviso nace como una necesidad del presidente venezolano Nicolás Maduro de alguna manera tender una cortina de humo para contrarrestar los anuncios que están saliendo de una reunión
que acaba de terminar en Quito, en donde responsables de inmigración de 13 países de América Latina están intentando buscar una salida concertada, una salida dialogada, una salida conjunta para el problema de la inmigración de los venezolanos. Una de las conclusiones de la reunión es que no se les van a cerrar las puertas a los venezolanos, se van a seguir acogiendo ¿Eso se traduce en que no les van a pedir pasaporte, como ocurrió hace poco? No hablaron del tema. Simplemente dijeron, no vamos a cerrar las fronteras, vamos a seguir criterios humanitarios y caritativos normales, pero también vamos a tener en cuenta el factor seguridad. Entonces, la decisión de imponer pasaporte, tanto de Ecuador como de Perú, es un tema de seguridad que ellos tienen que manejar. Pero al mismo tiempo, en la misma declaración de los 13 países también se le pidió a Venezuela, por una parte, que permita un canal humanitario y por otra parte, que solucione rápidamente el problema de las identificaciones de los venezolanos, porque ellos están saliendo sin pasaportes y también con algunos documentos vencidos. Entonces es un llamado que hacen los 13 a Venezuela, que no quiso participar en esa reunión, y ahí es donde viene el anuncio del presidente Nicolás Maduro, aprovechándose algunos de los problemas que tuvieron algunos inmigrantes en Lima, que denunciaron que habían sido víctimas de ataques xenófobos. Entonces él dijo, devuélvanse, y entonces hizo todo un show, fletó un avión, los devolvió, y ahora está diciendo que regresen los más de 2,5 millones de venezolanos que están por fuera. Eduardo, ¿y será que ahora sí le está generando mella al gobierno venezolano toda esta situación internacional alrededor de este éxodo que no tiene antecedentes? Por supuesto que sí, Andrés, porque es que la realidad es que las finanzas y las medidas económicas introducidas por el gobierno de Maduro hace más o menos 20 días no están funcionando. El bolívar siguió su caída dramática respecto al dólar. Siguen los problemas de desabastecimiento, siguen los problemas de productividad, y fuera de eso Estados Unidos o la justicia internacional les está decomisando sus activos en dólares en Estados Unidos. Entonces ya la situación es un poco dramática. En estos días además empieza el pago de la gasolina a través del carné de la patria. Y es una medida que, primero, la gente no se inscribió en el censo como se esperaba, y segundo, en la frontera empezaron a poner las máquinas y ninguna ha funcionado hasta el momento. Entonces son iniciativas que a los 2 días tienen que echar para atrás, porque nada en Venezuela está funcionando como debería. Eduardo, muchas gracias. La clave de las noticias. Para el tema clave tenemos con nosotros a Edulfo Peña, editor de Política. Vamos a hablar de la decisión de Cambio Radical de declararse independiente en el Congreso. Una decisión que tiene efectos jurídicos porque estamos estrenando el Estatuto de Oposición. ¿Qué fue lo que pasó, Edulfo? El Estatuto de la Oposición, que es una ley nueva que nació de La Habana, establece que en el mes siguiente a la instalación del gobierno, los partidos tienen que declararse en cualquiera de las siguientes 3 líneas: o partido de gobierno, o partido independiente, o partido de oposición. Cada uno de esos roles, según la ley, pues tiene una especificidad. Entonces el partido de gobierno obviamente estará al lado del gobierno apoyando la mayor parte de las cosas del gobierno, pero será un aliado jurídico y político del gobierno. La oposición está clara cuál es su papel. Hay unos sectores que forman un poco entre el 20 y el 23% en las 2 corporaciones. Y que reciben beneficios, sí, por declararse en oposición. Los de la oposición son, de pronto, los más afortunados, uno podría decir que son los del gobierno si les van a dar participación, que debería ser un poco así, que en este caso es Centro Democrático y los conservadores que eligieron a Iván Duque. Los de la oposición tienen, por ejemplo, más plata para sus sedes políticas, para hacer campaña, pueden espacios en televisión, el derecho de réplica, pueden formar parte de las mesas directivas del Congreso. Durante una sesión en el semestre ellos determinan el orden del día del Congreso. Tienen muchas prerrogativas los de la oposición, pero los independientes son como un sándwich. Bueno, como el queso del sándwich, que a veces es el que más sabe rico. ¿Qué significa para el partido de Germán Vargas Lleras estar en el sándwich? Pues un par de cosas. Uno es que no va a formar parte del gobierno definitivamente. ¿No? Y no es que estamos diciendo que Germán o Cambio Radical estén pidiendo puestos. No están diciendo eso. Pero al tomar la decisión de declararse independiente, no irán ya al gobierno. O sea, un miembro de Cambio Radical no puede formar parte del gobierno. La ley lo dice. Con este elemento adicional.
los partidos en el cuatrienio para el que son elegidos solamente pueden cambiar de opinión una vez. Solamente pueden cambiar de opinión una vez. Y lo pueden hacer solamente hasta después de un año. O sea que si se arrepintieran, o solamente después de un año y por una vez pueden cambiar. Yo veo otro elemento es importante, es que el gobierno, en una entrevista que publicamos aquí en el periódico, el consejero político Amin esperaba que se declararan partido de gobierno Cambio Radical, los liberales y la U. ¿Por qué? Pues porque si se declaran de gobierno, el presidente Duque va a tener una vida más tranquila política en el Congreso. Pero si ya comenzamos a tener una posición fuerte y un bloque independiente que tampoco se afectó al gobierno, pues el presidente Duque va a tener más líos. Sí, ¿y a qué juega Germán Vargas con esta decisión? Pues yo creo que obviamente juega, no está en el gobierno, no juega a ser una oposición radical, pero no va a apoyar al gobierno en todo. Yo creo, si usted me deja mi lectura personal, pues yo creo que está reservándose un poco a ver qué espacio político le queda, bien sea para el 22 o para las elecciones locales y regionales que vienen. Edulfo, muchas gracias. Lo que viene para su información. Y en lo que viene vamos a hablar de lo que para muchos es una triste noticia para el fútbol colombiano, porque hoy se oficializó que José Néstor Pekerman no va más con la Selección Colombia. La pregunta es, ¿qué pasará en el futuro? Primero hablemos del contexto. Gabriel Melú, editor de deportes, ¿qué pasó? Andrés Hugo, saludo para todos los navegantes. Se lo voy a decir de una manera muy prosaica y espero que no nos censure el Ministerio de Comunicaciones. Pekerman se mamó. ¿De quién o de quiénes? De todo. Se mamó de que los directivos no lo hubieran buscado. Se mamó que solamente faltando 3 o 4 días para la finalización del contrato empezaran a buscarlo. Se mamó de que los directivos esparcieran versiones de que estaban esperando una cosa, de que estaban esperando otra. De que estaba en Argentina. De que nunca estaba acá. Se mamó de lo que decía la prensa y de las especulaciones diarias de la prensa. De que se robaba la plata y que se enriquecía él con su empresario Pascual Lescano. Se quejó de un canal de televisión. Ya le voy a contar de que se estaban enriqueciendo con las convocatorias y con las alineaciones de la selección. Un periodista del canal Caracol le preguntó cuáles eran los motivos de su renuncia y dijo: tengo tantas cosas para decir, pero eso no lo voy a decir ahora, y menos a su cadena. Sí, se dijeron muchas cosas de Pekerman. Yo le puedo contar que sé que algunas personas que trabajan en ese canal, que es el propietario de los derechos de la selección, estaban esperando tener diferentes tratos y accesos a la selección y a su información, y Pekerman no lo aceptó, y ellos consideran que algunas de esas personas ayudaron a que se enrareciera el ambiente, un ambiente que se enrareció desde la prensa, desde los directivos, desde algún sector de la opinión. Y Pekerman, le repito, se mamó, Andrés. Bueno. Y hasta ahí, hoy no tenemos técnico. Es una lástima, porque lo más preocupante ahora es que no tenemos plan B. ¿O sí? Hasta este momento no. Voy a hacer una cosa que usualmente no hago en mi rol de periodista, y es que voy a creer en la palabra de una fuente. Y entonces hoy el presidente de la Federación Colombiana, como también lo había dicho antes, el vicepresidente de la Federación y presidente de la DIMAYOR, el doctor Jorge Enrique Vélez, que yo no tenía ningún otro plan, que no han mirado ningún técnico, que no han hablado con nadie, que estaban esperando sentarse a hablar con Pekerman. Pero también es cierto que cercanos a ellos han puesto a rodar muchos nombres desde hace mucho tiempo. Aquí yo creo que aquí mismo sentado con usted y los navegantes saben que hablamos de Hiddink, de Dalic, del mismo Osorio que ayer, que este lunes, ya firmó con la selección de Paraguay. Pero a pesar de eso, en este momento que estamos haciendo este podcast, hay periodistas que están diciendo que va a ser Osorio porque puede romper el contrato en Paraguay porque tiene una cláusula y entonces Colombia se va a venir. Entonces, vaya viendo en el nivel en el que estamos. Mucha especulación, muchas idas y venidas, muchas afirmaciones y justificaciones sin pruebas, y Pekerman se acabó. Y estamos hablando, le voy a decir una sola cosa, del técnico que más partidos de mundial ha dirigido en la historia, contando las juveniles, del técnico que más partidos ha disputado en eliminatorias de un mundial en toda la historia, y del técnico de los mejores números de toda la historia de la selección Colombia.
Y no solo de los números, le voy a decir una cosa que usted se gozó como se gozaron los 50 millones de colombianos. El Mundial de Brasil 2014, de ese mundialazo, en donde Colombia logró su mejor resultado histórico, cuartos de final de una Copa del Mundo. Pero, como ya también escribí en mi columna de hace 8 días, en las páginas del tiempo.com, que ustedes la pueden buscar, la selección está por encima de todos. Creo que así se titulaba. Y sí, está bien, y si Pekerman se va, pues sí, pero hay que seguir, y aquí hay jugadores, y así como llegó Pekerman, que no era nada en su momento, que estaba desconocido del planeta fútbol, 5 años sin dirigir, que no conocía el medio, pues llegará otro, y a ese otro habrá que desearle que haga lo mejor posible, que se equivoque lo menos posible, y que escoja muy bien a sus amigos. Que así sea. Gabriel, muchas gracias. Se acaba este episodio de Al Cierre. Los invitamos a que nos acompañe mañana al finalizar la tarde en eltiempo.com. Feliz descanso.